Bueno, buenas tardes. Estamos aquí continuando con la serie de webinars que estamos haciendo a través de la Fundación ECO y con el apoyo de Health in Code sobre aspectos que tienen que ver con el asesoramiento genético. Ya para aquellos que nos hayan seguido, ya habéis visto que hemos tenido más sesiones sobre aspectos diferentes, variantes de significado incierto, síndrome de Lynch, aspectos legales. Y hoy tenemos la grandísima suerte de tener con nosotros a la doctora Ramón y Cajal, a Teresa Ramón y Cajal, que es la responsable de la consulta de cáncer familiar, entre otras cosas, en el Hospital Sant Pau. Para aquellos que no la conozcáis, nada, una breve reseña. Ella hizo la carrera en Madrid, se especializó en Navarra, hizo su doctorado en Navarra y pues trabaja ya desde hace años como responsable de la consulta de cáncer familiar del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Sant Pau de Barcelona y también dedica actividad asistencial al cáncer de mama y los tumores neuroendocrinos. A nivel docente es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 2008 y además bueno, pues ha acreditado en las dos ocasiones que se ha producido como profesional de excelencia SEON en Consejo Genético, ¿no? Muchísimas gracias, Teresa, por estar hoy aquí con nosotros, por compartir tu experiencia, que es enorme. Y nada, pues ya todo tuyo, o sea que adelante. Gracias, Pedro, y buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros este rato y que me planteo como una gran oportunidad para charlar y debatir con vosotros, porque estamos hablando de temas vivos, ¿no? Y con mucha esperanza, ¿no? de que estos temas se aclaren y puedan ayudar a cada vez a más personas, ¿no? El título era muy provocativo, es el de una mujer portadora de BRCA1 que no quiere someterse a cirugía, a salpingoforectomía preventiva y pensar entre todos si podemos ofrecerle alguna alternativa. Entonces, tenemos, a ver si soy capaz, ahora creo que sí. Tenemos este caso, es el de la mujer de 37 años que es portadora de BRCA1 y que pertenece a una familia con una alta carga de cáncer de mama, de ovario, incluso hay 2 ovarios en la familia, en una tía abuela, en una prima de su madre, y pese a todo se muestra reacia, tiene 37 años y se muestra reacia se muestra reacia a hacer la cirugía. Entonces, ¿cómo abordaría yo a esta paciente? Pues en primer lugar, pues me cercioraría, ¿no? De que realmente entiende los riesgos, le plantearía las opciones que tenemos para manejar el riesgo, le contaría nuevas opciones porque es posible que ahora sea reacia a la cirugía, pero bueno, la cabeza puede cambiar en un momento dado o podemos nosotros tener la oportunidad de brindarle nuevas opciones que están en investigación, y eso ya para nosotros un poco quedarnos con 3 o 4 cosas claras de lo que al final podemos y debemos ofrecer a las pacientes en el día a día actual. Entonces, bueno, pues ya sabéis que esta mujer tiene un alto riesgo de cáncer de ovario, ¿no? Y esto nos lo dice el estudio de Kuchenbecker, publicado en el 17, pero también contar que este riesgo, pues ahora mismo para esta paciente está aquí, no es ese 44% de riesgo acumulado que es a los 80 años, no, el riesgo de nuestra paciente está aquí. Deciros y recordaros algo que ya sabéis, y es que la historia familiar tiene un impacto, con lo cual ese riesgo que estamos valorando, que es bajito, pues no es tan bajito porque estamos hablando de una historia familiar en donde ya existen afectadas de cáncer de ovario, si bien en este trabajo lo que se refiere es a familiares que son de primer y segundo grado, o sea que esto no podemos multiplicar estos ratios de nuestra paciente porque a ella le quedaba un poquito más lejos, pero bueno, este es el caso de mi paciente, pero a lo mejor vosotros tenéis otra paciente en donde tenemos una madre o una abuela con cáncer de ovario, ojo que tenemos un mayor riesgo de cáncer de ovario. Y yo creo que es importante aclarar con la paciente el riesgo de cáncer de ovario y presentar gráficas de riesgo, porque es lo que le va a ayudar realmente a tomar la mejor decisión posible, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo que las decisiones son decisiones complicadas, pero también son decisiones que tienes dudas, ¿no? De si están bien fundadas.
bueno, el riesgo de cáncer de ovario de BRCA2 es diferente y siempre muy alto respecto al riesgo de la población general. Entonces, ya sabéis algo muy interesante, esto es a modo recordatorio, pero interesante, es de dónde viene, ¿no? De dónde vienen estos tumores de ovario en estas pacientes. Bueno, en primer lugar, recordaros que está la clasificación de los tumores epiteliales de ovario, hay tumores tipo 1, los serosos de alto grado típicos de las portadoras de BRCA2 son los típicos tipo 2. Y bueno, mostraros que ya en el año 2010 pues ya se empezaron a postular distintas teorías, ¿no? La teoría de que el epitelio de la trompa está en contacto con el ovario cuando el ovario, cuando se produce la ovulación y hay una ruptura de la cápsula del ovario, o también porque a partir de las fimbrias, la zona más distal de las fimbrias, pues estas proliferaciones intraepiteliales de la trompa de falopio tienen acceso a la superficie del ovario, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando del 2010, no tenían recursos para poder justificar estas teorías, pero ¿por qué os cuento esto? Pues os cuento esto porque luego vamos a justificar la importancia de las trompas en estas pacientes y qué alternativas tenemos. Por eso os cuento toda esta historia. Aparte de que existe la posible lesión de carcinoma epitelial intratubárico, también está la posibilidad de otras teorías, ¿no? Que se han postulado más tarde, ¿no? También tenemos la posibilidad de que la afectación de las trompas no sea verdaderamente una lesión precursora, sino que se trate de lesiones, de proliferaciones independientes que tienen esa firma de mutación en P53 y que sean no a través de una carcinoma intraepitelial tubárico, sino a partir de estas zonas parcheadas con mutación de P53. O también hay otra teoría desarrollada en último lugar, y es que realmente estas parches de carcinoma intraepitelial tubárico no sean realmente lesiones precursoras, sino que sean implantes peritoneales. Bueno, esto es un poco la actualidad, ¿no? Entre la actualidad pasada y más cercana de las posibles teorías que relacionan a la trompa como órgano importante en estas mujeres portadoras de mutación. ¿Qué opciones tiene esta paciente? Está claro que tiene la opción quirúrgica, pero ¿qué otras opciones tiene esta paciente? Bueno, pues tenemos en un primer lugar la opción del cribado. Ya sé que todos sabéis que el cribado no es eficaz. ¿Por qué? Pues porque en el 50% de las ocasiones tenemos diagnóstico de lesiones que ya se diagnostican en estadios 3 y 4. Tenemos una alta tasa de falsos positivos y más en una mujer de 37 años, con lo cual no. Pero sí que es verdad que el cribado con CA125 y con algoritmos longitudinales de determinaciones de CA125 cada 3 meses se ha visto asociado a un downstaging de algunos de los diagnósticos en este estudio prospectivo, y también hay un estudio muy reciente que combina el CA125 con el E4 cada 4 meses, que se apoya de la ecografía transvaginal en casos en donde el algoritmo demuestre un evolutivo de riesgo, y bueno, pues tenemos unas especificidades del 98% y que no están nada mal, y una tasa de falsos positivos del 1,7%. ¿Quiere decir esto que yo apoyo el cribado ginecológico con CA125? Creo que a día de hoy no lo podemos defender. Estos estudios son muy interesantes. Este último estudio, que parece así como muy provocativo, muy interesante, pues tan solo incluye 149 personas, mujeres, con lo que realmente hace falta estudios que de alguna manera validen estos resultados. Pero bueno, yo aspiro a que tenga un sentido y hagamos las cosas mejor en el futuro, y quién sabe, yo no abandonaría la posibilidad de hacer una serie de marcadores y un seguimiento evolutivo de estos marcadores. Cribado, por tanto, en este momento no lo podemos justificar, no tenemos datos de mejora de disminución de mortalidad, no lo podemos justificar. Podemos indicar anticonceptivos orales. Esta alternativa de tratamiento en una mujer de 37 años pues es una alternativa interesante, tiene un efecto reductor del riesgo entre 40 y 60%, pero ojo que
Bueno, ojo que realmente hay datos controvertidos y conflictivos en cuanto al incremento de riesgo de cáncer de mama asociado a estas mujeres, y ojo porque tampoco tenemos datos muy sólidos en cuanto al efecto preventivo de cáncer ovárico en estas mujeres, ya que la mayoría de las mujeres les estamos recomendando que se operen a edades precoces, con lo que tampoco tenemos seguimiento a muy largo plazo que haya podido validar ese efecto preventivo que estamos argumentando a las pacientes, con lo que, bueno, pues desde luego es una opción y más para una mujer de 37 años, pero insisto que no está todo escrito, que tenemos algunos interrogantes, algunas puertas abiertas. La cirugía es el procedimiento por el que optan el 80-96% de las mujeres. Pensad que en el asesoramiento de riesgo, cuando establecemos las recomendaciones, pues la verdad es que nosotros somos muy respetuosos y no debemos incidir en la cirugía reductora de riesgo mamario, en una portadora de BRCA, pero en lo que sí tenemos datos de mejoría de supervivencia es en la cirugía ginecológica. Esta cirugía ginecológica impacta en la supervivencia global, impacta en la supervivencia específica por tumor ginecológico de trompas y ovarios. Es una cirugía que estamos recomendando, no es que estemos asesorando sobre ella, estamos recomendando, pero nos podemos encontrar con personas como la que nos reúne esta tarde, que nos dicen que no está tan claro. Yo creo que es muy importante repasar bien lo que estamos hablando, ¿no? Repasar que la paciente esté verdaderamente informada a todos estos niveles. ¿Qué significa la cirugía? La cirugía significa una menopausia precoz. Entonces, la menopausia precoz diatrogénica es peor que la menopausia natural. Esto se han realizado muchísimos estudios que no me voy a parar porque este no es un webinar teórico, pero sí que os doy esta referencia, esta revisión sistemática que reúne un poco todos los estudios, ahí los podéis repasar. Está claro que la menopausia quirúrgica es una menopausia que, si bien no tiene impacto, no tiene diferencias en calidad de vida a la menopausia natural, sí que desde luego la calidad de vida general, porque la calidad de vida asociada a la menopausia es mucho peor en mujeres que recurren a esta cirugía de salpingoforectomía preventiva o salpingoforectomía en la premenopausia. Las mujeres tienen más síntomas endocrinos, tienen más disfunción sexual, les va mejor en cuanto a la esfera sexual aquellas mujeres que tienen una relación de pareja satisfactoria, aquellas que realizan ejercicio o que se encuentran con un peso estable, pues parece que pudieran ser estos factores predictores de llevar mejor lo que son los síntomas climatéricos, pero lo que sí que está claro es que, a pesar de que la calidad de vida de la menopausia es claramente inferior a la menopausia normal, las mujeres tienen el alivio, ¿no? de reducir la ansiedad relacionada con la enfermedad, y la mayoría de las mujeres, a pesar de que la calidad de vida de la menopausia no es óptima, están contentas con esta decisión. O sea que eso también es algo que también debemos informar a nuestra paciente, ¿no? La menopausia iatrogénica a priori supone un mayor descenso una mayor pérdida de masa ósea, si bien no hay estudios que demuestren que tengamos un mayor grado de osteopenia o de fracturas en mujeres con menopausia precoz iatrogénica. En el terreno de la salud cardiovascular tenemos solamente estudios de cohortes y que solamente parecen demostrar un incremento leve de riesgo cardiovascular en las mujeres con menopausia iatrogénica precoz, y a nivel de la esfera cognitiva sí que se han demostrado en estudios que realizar esta salpingoforectomía en mujeres de 45, que es lo que le estamos recomendando a todas las mujeres portadoras de BRCA1, sobre todo si no les damos tratamiento hormonal sustitutivo, pues se puede asociar a un mayor deterioro cognitivo más tardío, con lo cual también
también es algo importante que que nosotros tenemos que conocer y también tenemos que explicar a las pacientes. Con lo cual, ¿qué pueden hacer las pacientes? Pues las pacientes pueden hacer tratamiento hormonal sustitutivo. Este tratamiento hormonal sustitutivo en mujeres posmenopáusicas sabemos que mejora los síntomas endocrinos, que mejora la atrofia urogenital, y en premenopausia, pues que cuando tenemos mujeres salpingoforectomizadas, pues este tratamiento hormonal sustitutivo sabemos que disminuye los síntomas endocrinos y mejora los síntomas sexuales. Mejora, que no quiere decir que equipara, ¿de acuerdo? ¿Podemos dar tratamiento hormonal sustitutivo a las pacientes? Pues de nuevo os recomiendo esta revisión sistemática muy interesante que reúne 7 trabajos, una muestra amplia de pacientes con unas medianas de seguimiento también, que no es tan mal, aunque está claro que nos gustaría tener unas medianas todavía más largas. Es verdad que los estudios, la información que tenemos es a partir de estudios que han incluido distintas formas de preparación de tratamiento hormonal sustitutivo, pero bueno, lo que sabemos hasta el momento es que un curso corto de tratamiento hormonal sustitutivo entre 3-4 años en mujeres siempre menores de 50 y que no hayan tenido previamente un antecedente de cáncer de mama, no se ha demostrado deleterio, no se ha demostrado con un efecto deleterio en portadoras de mutación en BRCA1, BRCA2. También es verdad que no sabemos ni la forma, ni la preparación óptima, ni la duración óptima, ni la dosis de tratamiento hormonal sustitutivo. Todo esto nos falta por saber. ¿Y qué otras? Estas son las opciones que tenemos, la cirugía, el tratamiento anticonceptivo. ¿Qué otras opciones tenemos? Yo creo que como es tan joven nuestra paciente, a lo mejor nos da tiempo a poderle ofrecer esta opción todavía, si es que sigue reacia a operarse. Y es la opción de la salpingotomía con una ovarectomía algo más tardía. Entonces, bueno, ¿os acordáis que os he presentado trabajos del 2010 donde el doctor Kurman ¿no? postulaba el origen de la trompa y de ese lesión intraepitelial tubárica como origen del cáncer de ovario de mujeres portadoras de mutación? Bueno, pues ya tenemos a partir de trabajos de Exoma que analizaba las alteraciones genéticas de los distintos tipos de lesiones intraepiteliales, tubáricas, tumores ovarios, de tumores de ovario, implantes peritoneales. Pues este estudio demuestra que efectivamente una lesión intraepitelial tubárica o una lesión con una mutación en P53 en la trompa son lesiones precursores. Y esto es lo que supone el pistoletazo de salida para que se planteen alternativas en estudio de momento, como son la salpingectomía preventiva con una ovarectomía más retardada, más en una fase donde ya se acerca más a la menopausia. Además, tenemos datos de estudios muy importantes, la mayor serie publicada hasta la fecha de mujeres, de piezas quirúrgicas analizadas de mujeres que optan a esta cirugía preventiva portadoras, que demuestran que hasta en un 4% tenemos neoplasias ocultas. Esta posibilidad de neoplasias ocultas, esta es una serie de la Universidad de Washington que recoge piezas durante 20 años. Pues bien, tenemos una tasa de neoplasias ocultas de mujeres aparentemente sanas y sin diagnóstico oncológico previo, una tasa del 4%, es más elevada en mujeres portadoras de BRCA1 y aquí tenemos también la demostración, el 88% de estas neoplasias se presentan a nivel de la trompa. O sea que esto también son datos indirectos que justifican la importancia de la trompa, ¿no? y el racional interesante de plantear una salpingotomía precoz. Por último, también otro dato indirecto, pero también muy interesante, es este trabajo, este metaanálisis que recoge la incidencia de primarios peritoneales después de la cirugía de la salpingoforectomía preventiva. En este trabajo se ve claramente como que mujeres que optan a esta salpingoforectomía preventiva más tardíamente tienen un mayor riesgo de
de primario peritoneal post cirugía. Y aportan otro dato muy interesante, y es que en aquellas piezas en donde veamos la presencia de un stick, estas pacientes tienen un mayor riesgo de tener un primario peritoneal, que esto es interesante también para que las tengamos en la cabeza. Hoy en día no tenemos ningún medio de seguimiento de esta posibilidad de primario peritoneal. Podemos hacer un CA-125, realmente no tenemos ninguna justificación de la eficacia de hacer este seguimiento, pero fijaros que aquellas mujeres a las que se les opera y tienen este stick, pues tienen un riesgo a los 10 años de primario peritoneal del 30%, lo cual, bueno, pues nos obliga y también con el factor edad, ¿no? De que a mayor edad que hacemos esta cirugía, mayor riesgo de primario peritoneal. Todo esto nos está un poco conduciendo y abriendo la cabeza, ¿no? A tener muy en cuenta la opción de salpingectomía y de ovarectomía preventiva, pero más tardía, más cerca de la menopausia. ¿A las mujeres les parece bien y a los profesionales les parece bien esta posibilidad de hacer una salpingectomía y una ovarectomía tardía? Pues parece que sí, no todo el mundo. Estamos hablando de varios estudios que a priori nos dan unas tasas de aceptabilidad en torno al 50%. Y por supuesto la barrera para la participación en estos estudios más importante está claro que es un diseño aleatorizado. Las mujeres no aceptarían un diseño aleatorizado y que les digamos que se quiten los trompos ovarios o que se hagan una salpingectomía y una ovarectomía más tardía. Así que no están haciendo estudios aleatorizados, son estudios no controlados. No tenemos datos de seguridad, pero lo que sí tenemos, porque estos estudios están en marcha, ahora os lo menciono en la siguiente diapositiva, pero sí que tenemos datos de calidad de vida de la cohorte de pacientes incluidos en el estudio TUBA, que es un estudio de base holandesa. En este estudio se ha demostrado que mujeres que optan por una salpingectomía y retrasan la ovarectomía tienen mejor calidad de vida de la menopausia que mujeres que hacen la salpingoforectomía estándar, ¿de acuerdo? Y mejor incluso que aquellas en las que les estipamos trompas y ovarios e incluso les damos tratamiento hormonal sustitutivo, lo cual pues es como muy, muy interesante. Obviamente no se ha demostrado que haya cambios en cuanto a la percepción de preocupación sobre el cáncer entre un procedimiento y otro, pero este estudio de calidad de vida es sorprendente y muy interesante. Como os he dicho, están en marcha todos estos estudios. El estudio holandés se alió con el MD Anderson, ahora también es con el WISP-2 y es un estudio en este momento internacional cuyo objetivo principal es probar la seguridad en relación a la incidencia y a la mortalidad de cáncer de ovario de la ovarectomía retardada con una salpingectomía precoz. Pero aparte de este estudio, que es un poco igual el más conocido, que os suenen que existe otro estudio muy similar a nivel de Reino Unido, otro estudio llamado SOROC a nivel de Estados Unidos y bueno, y estamos todos esperando que podamos tener los resultados de estos estudios. Para concluir, con miedo de ser un poco reiterativa y un poco pesada, pues ¿qué le podemos decir a esta mujer? Pues que a día de hoy, pese a su reticencia, el procedimiento que es más seguro en cuanto al impacto en expectativa de vida y por global y por cáncer ginecológico es la cirugía. Que tenemos la opción del tratamiento anticonceptivo, que si al final optamos por esa cirugía es muy importante el examen minucioso anatomopatológico buscando esos parches de firma de P53 o de STIC, que podemos dar tratamiento hormonal sustitutivo autolimitado a mujeres por debajo de 50 años, si podemos por debajo de 45 mejor, y que bueno, que cuando podamos ya tener datos de seguridad y hagamos esa salpingectomía inicial y una ovarectomía más tardía, pues la calidad de vida de estas pacientes va a ser positiva. Y bueno, pues espero haber tocado todos los temas sensibles, los temas
que puedan ser interesantes, y si no, pues estamos en este momento abiertos a que podamos, tanto Pedro como yo, pues poder contestar a vuestras cuestiones, a vuestras preguntas o a vuestras inquietudes. Con esto lo dejo y soy toda oídos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa. La verdad es que ha sido una revisión fantástica y, bueno, yo creo que abre la puerta a un montón de cuestiones, ¿no? Que probablemente nadie va a solucionar, pero que nos permite poder discutir, que eso también es productivo, ¿no? Os comento que no lo he dicho antes, para todos los asistentes podéis utilizar el chat de preguntas y respuestas de la herramienta del Zoom para hacer las preguntas que queráis o comentarios o propuestas de cualquier tipo. Voy a mirar porque hay un par de ellas. El doctor Saura hace un comentario, dice que, bueno, yo era una pregunta que te iba a hacer, ¿qué es lo que tú haces? No es la evidencia, sino qué es lo que tú haces. Entonces se ha adelantado Salva y dice, hay algunos grupos que proponen seguimiento con CA12-5 y ECO tras cirugía profiláctica. No parece que tenga mucho sentido. ¿Cómo lo planteáis en vuestro centro? ¿Lo hacéis en algún caso concreto? La verdad es que yo lo estaba haciendo durante muchos años, pero en este momento no lo estoy haciendo. O sea, yo indicaba hacia 125 anual. Por supuesto, cada 6 meses no, pero he de reconocer que yo diría hace 5, 6, 7 años que ya no lo estoy indicando porque realmente no tiene ningún valor. No tiene ningún valor como técnica de diagnóstico precoz de un primario peritoneal, que además que como sabe Salvador, pues ya es que ya no sería un diagnóstico precoz. No lo estoy realizando. No sé, Pedro, si tú lo estás indicando, pero yo la Pues, verdad es que no. Lo estaba pues, indicando en el pasado, pero en este momento no. hombre, yo en familias con alta carga de cáncer de ovario sí lo sigo haciendo. Hago un seguimiento semestral sin tener por supuesto, ninguna evidencia de nada, pero la verdad es que, bueno, me parece que en lo que sería una balanza de riesgo-beneficio para la paciente es relativamente poco molesto, ¿no? La ecografía un par de veces al año y una analítica. Y no sé, igual es una sensación de no quedarte de brazos cruzados, sobre todo porque cuando tienes una recaída peritoneal, que probablemente, vuelvo a decir, que no tiene ningún nivel de evidencia el que vayamos a aportarle algo, pero intentar estar un poco ahí encima. Y tenemos un caso, solo un caso, que gracias a eso hemos detectado una recidiva peritoneal precoz y bueno, pues está yendo bien, a lo mejor no porque la hayamos detectado a tiempo, pero la verdad es que está bien y bueno, pues lo discutimos con los pacientes, que no tienen ninguna evidencia y un poco intentamos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que probablemente no tiene ninguna justificación, ¿vale? Por lo menos con nivel de evidencia. Yo sí tenía aquí algunas cosas, por ejemplo, lo digo de cara a intentar para los asistentes, si podemos aportarles algo más que nos ayuden a perfilar en qué casos puedo orientar una cosa a otra, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de cáncer de ovario y casi siempre pensamos en familias mama-ovario, ¿no? Familias BRCA, y es el caso de ellos BRCA1 positivo. Pero si nos olvidamos del tema BRCA1 positivo, tu planteamiento de manejo podría ser diferente si es una mujer con una mutación, por ejemplo, en un gen reparador frente a un BRCA. ¿Cómo ves el tema? Porque claro, ahí también tenemos trabajos de la cirugía profiláctica ginecológica, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayuda eso, por ejemplo, también a ser más Sí. insistente o menos insistente con el tema quirúrgico? Sí, verdaderamente. Yo creo que hay datos sobre todo del norte de Europa, de riesgos de cáncer de ovario en afectadas por síndrome de Lynch, que yo no he visto, que yo no he tenido experiencia, ¿no? Y que yo no veo en nuestro medio, ¿no? Las portadoras del síndrome de Lynch, muchas de ellas optan por completar la cirugía, la histerectomía, y ellas sí que hacen una histerectomía y salpingectomía y una ovarectomía más tardía, ¿no? Porque desde luego no les presionamos para precipitar la ovariectomía y
tenemos buena experiencia. Pensad que la supervivencia de los tumores endometrioides más típicos del síndrome de Lynch es muy buena. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver un endometrioide de un Lynch, que además tiene MSI, ¿no? Es tributario de tratamientos de inmunoterapia. No tiene nada que ver con un seroso epitelial de alto grado de mujeres portadoras de BRCA. Para mí sí que es diferente. O sea, yo en cuanto al cribado, el cribado lo indicamos, pero lo indicamos por el útero. Lo que pasa que de paso pues estamos revisando y vigilando los ovarios, ¿no? Y no soy nada incisiva en la cirugía ginecológica del ovario en mujeres premenopáusicas. Realmente no, en cuanto que están en momento perimenopáusico, ya veo una justificación para plantearles la opción quirúrgica reductora de riesgo de cáncer uterino sin datos, ¿no? como sabemos, como para poder justificar un impacto en supervivencia, pero con un dato claro de que no van a tener esas neoplasias. Y sí, para mí es totalmente diferente. Muy bien. Voy a aprovechar para continuar con el tema del endometrio, ¿no? Hace unos años incluso llegó a cambiarse un poco las recomendaciones, ¿no? de manejo. Aparecieron algunos trabajos que asociaban a las mujeres portadoras de mutación en BRCA1 no con un incremento importante de cáncer de útero, de cáncer endometrial, pero sí que eran tumores de alto grado, ¿no? Tumores agresivos en gente joven, y en algún momento se llegó incluso a plantear no solo la salpingoforectomía, sino la histerosalpingoforectomía, ¿no? Muchas veces las pacientes te lo plantean, bueno, doctor, sí, claro, más llevadas por el miedo, ¿no? Es decir, bueno, si ya me voy a quitar los ovarios y las trompas, que realmente es lo que me va a producir un problema funcional importante hormonal, ¿no sería conveniente quitar también el útero, que al fin y al cabo no quiero tener hijos, no me supone un problema y me va a producir ya más problema quitarme las trompas y los ovarios? Y bueno, te cuesta defender el no quitar el útero, porque primero no hay un racional y segundo porque al final también es una pieza clave en la estabilidad del suelo pélvico, ¿no? Que estamos hablando de intervenir a mujeres muy jóvenes que es probable que en un futuro a medio plazo tengan problemas de cistoceles o rectoceles, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú de este tema? ¿Cómo discutes tú este asunto con las mujeres que te lo proponen? Bueno, explicando que que sí que es verdad que hay una relación de las BRCAs con el tumor uterino, pero es un tipo de tumor uterino muy infrecuente, que es el seroso, precisamente el tumor seroso de endometrio, que es más frecuente en población judía askenazi, pero si no tienen ascendencia judía askenazi, pues realmente estamos tranquilos porque la variante es muy, muy, muy infrecuente. Y yo la verdad es que la única ventaja de plantear esta intervención es simplificar el tratamiento hormonal sustitutivo. Cuando las pacientes tienen útero, tenemos que contar con ese riesgo de poder generar una neoplasia uterina y el no tener. Entonces sí que es cierto que salvo para simplificar el tratamiento hormonal sustitutivo, cosa que también agradecen las pacientes, pues no se podría justificar en base a la evidencia hacer un procedimiento que, como tú bien has dicho, hay que explicar que tiene seguramente consecuencias de morbilidad quirúrgica y consecuencias de rehabilitación, ¿no? del suelo pélvico. Entonces, la verdad es que yo no tengo en este momento conciencia de que sea un procedimiento habitual, el que les estemos extirpando el útero. Si la paciente no desea tener hijos y asume bueno, que va a tener que hacer una rehabilitación, etcétera, etcétera, pues bueno, pues también tiene su aliciente el resecar el útero en cuanto al riesgo de cáncer endometrio. Bueno, mientras van llegando alguna pregunta, yo te sigo preguntando, porque tengo un montón de dudas aquí y tal. Bueno, espero. El tema de los anticonceptivos, vamos a ponernos en la situación de esta paciente, ¿no? Que era al inicio de la tarde, mujer joven, mutación BRCA1, no se quiere operar. Pero bueno, tampoco tiene muy claro si quiere tener más hijos, está en una situación esa. Tú le puedes, en tu práctica, ya hablamos de práctica, ¿no?
¿Es una candidata o tú discutes con una paciente de ese perfil la posibilidad de hacer un tratamiento anticonceptivo con la intención de llegar a un momento? Porque la verdad es que según va pasando el tiempo, las mujeres, por lo menos en mi percepción, van un poco animándose más a la cirugía, ¿no? Salvo que ya sean más mayores, ya sean excesivamente mayores. Pero ese intervalo rondando los 40 y tantos, muchas de esas mujeres, como ya ven que el impacto hormonal probablemente va a ser menor y que nos vamos acercando a esa edad peligrosa, ¿no? Sobre todo las BRCA2 más tardías y tal. ¿Tú consideras que podría ser una buena opción con los datos que tenemos, que son unos datos además que algunos de los estudios de anticonceptivos o de incluso de ligadura de trompas, ¿no? Que también hay algunos trabajos, son en población muy concreta, ¿no? Aunque se han publicado en revistas de impacto, pero en población judía, en poblaciones muy concretas, ¿no? Pero tú algunas veces discutes con algún perfil de paciente la posibilidad de hacer un tratamiento anticonceptivo hasta que se pueda plantear la cirugía a la paciente. Sí, sí, sí. Fíjate, yo que cada vez, bueno, con los años, ¿no? Seguro que te pasa a ti también, te das cuenta que, claro, no estamos tomando una decisión puntual, ¿no? Sobre la cirugía, sino, ¿no? Yo creo que hay que intentar hacer un ejercicio integral, global, ¿no? Se puede hacer una planificación, ¿no? De todo el abordaje preventivo que va a realizar esta paciente, porque dependiendo de ese abordaje preventivo, pues a lo mejor vamos a tomar unas decisiones u otras. Si esta paciente, ¿no? Por ejemplo, que nos cuesta tratamiento hormonal sustitutivo, nos cuesta, pero a lo mejor la mujer tiene claro que a una determinada edad se va a quitar las mamas. ¿Por qué nos cuesta tanto ponerle tratamiento hormonal sustitutivo, ¿no? Esta paciente tiene 37 años, pero imagínate que tuviera 35, que es la edad a la que le planteamos la cirugía ginecológica a las BRCA1. Pues es que a esta mujer hay que hablarle de anticonceptivos, pero es que también hay que hablarle claro que hay que hablarle de anticonceptivos, pero también hay que hablarle de insuficiencia ovárica y hay que hablarle de preservación de ovocitos. O sea, que sí, que yo les planteo el tratamiento anticonceptivo pese a las incertidumbres que he mencionado, ¿no? Y que tú también estás ahora mismo aportando más incertidumbres sobre los anticonceptivos a largo plazo, porque probablemente porque debemos hacer porque esto es un proceso. Toda la prevención que realizan estas pacientes debe plantearse como un proceso, no como una visita puntual que les hacemos en un momento dado y ya está, ¿no? Y el hecho de que muchos de nosotros nos preocupemos del seguimiento nos permite además tener ese acceso, ¿no? a que esto realmente sea un proceso. Y para cada caso puede ser diferente porque cada caso tenga planteado un programa, ¿no? De prevención diferente. Entonces, una mujer que, que, que ya tiene preservación ovárica o que no quiere tener hijos, retrasar la cirugía con tratamiento anticonceptivo, autolimitado a unos años, donde una mujer que ya te dice que seguramente se quitará el pecho cuando tenga 45 años, pues ¿por qué no? ¿No? Por supuesto, es una opción que a priori no es errónea, ¿no? Con interrogantes, ¿no? Pero es una opción. Mientras no hacemos la cirugía, tiene más valor y evidencia hacer anticonceptivos que hacer la ecografía transvaginal Totalmente, y el marcador, ¿no? totalmente. A ver, Salva, sigue aquí animando la Gracias, audiencia. Alba. Sí. Lo pone como curiosidad, pero yo creo que es una pregunta interesante, ¿no? Dice, normalmente te llegan a consulta pacientes jóvenes, pero seguro que os habrá llegado alguna paciente añosa. Aquí no vamos a entrar, Salva, que vamos a quedar muy mal hablando de añosas con las mujeres, así que más mayores. ¿Cuál es la máxima edad a la que habéis recomendado una cirugía profiláctica a una paciente? A ver, Teresa. Ostras, esta es una No, por eso pregunta digo, es muy una pregunta difícil. interesante, sí, sí, No, no, sí. no. La semana pasada me encontré ante el dilema de si tenía que recomendar una salpingoforectomía a una mujer de 80 años, ¿no? Es una mujer portadora de BRCA2, que además tiene menor riesgo, pero ahí está, ¿eh? Vamos, es 10 veces el riesgo de la población general a su edad, 10 veces.
Y la verdad es que pero está claro que indiqué que se considerara y yo no decidiré si se tiene que realizar o no. Yo creo que nosotros tenemos que, o por lo menos yo personalmente, creo que nuestra labor es una labor de asesoramiento no solo a las pacientes, sino también a los médicos de referencia de esas personas, ¿no? Entonces, yo porque visite a esa señora una vez no puedo, no debería, ¿no? No debería decir que tiene que quitarse las trompas y los ovarios. Creo que tengo que exponer la posibilidad que tiene un racional de prevención y si la comorbilidad del estado funcional de la paciente es razonable, yo creo que sí que está justificado, porque ya es increíble que la paciente no haya tenido un aneo de ovario. Bueno, ¿no? Tiene un 20% de posibilidades, pero yo creo que nosotros sí que lo tenemos que plantear. Que sea el cirujano el que diga, oye, mucho riesgo quirúrgico o una tripa previamente tocada por bridas o por otras cuestiones, no vamos, pues también he tenido experiencia de decir, oye, mira, sí, tenemos este riesgo, pues que el riesgo quirúrgico no compensa, pues oye, pues no lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que sí que tenemos que plantear. Yo personalmente defiendo que debemos plantear a luego consensuar en un comité multidisciplinar, pero yo personalmente sí. Que la edad no debería ser una contraindicación, ¿no? Por lo que estás... Pues mira, yo ya la última pregunta, porque es que no puedo acabar sin hacerte esta pregunta, porque me parece muy práctica, es esas familias que tenemos con cáncer de ovario, que tenemos familias con 3, 4 casos de cáncer de ovario, serosos, hacemos un panel y no encontramos nada. Estudiamos incluso a 2 y no encontramos nada. Y tenemos una mujer de 37 años, hija, nieta, sobrina de estas mujeres. ¿Qué planteamiento haces tú con ellas? Pues yo reconozco que he madurado en cuanto a mi estilo de recomendar cirugía mamaria, ¿vale? Pero el estilo, o sea, mi estilo para la recomendación de cirugía ginecológica no ha cambiado tanto. O sea, yo realmente creo que estas personas que tienen una base genética, puede ser un componente poligénico que no estamos todavía estudiando, muy probablemente un componente familiar que todavía no se puede estudiar de ninguna manera, un estilo de vida, algo y una enfermedad que no vamos a tener un diagnóstico precoz fiable. Yo a estas pacientes les planteo la cirugía. Lo que no hago es plantear una cirugía salvaje, ¿no? O sea, yo creo que a menos que tengamos cánceres de ovario muy precoces, pero es verdad que es raro, ¿no? Tener cánceres de ovario muy precoces. O sea, lo que tú dices es bastante posible y tenemos todos casos así, pues tampoco son casos de cáncer de ovario a los 40 años, ¿no? Son casos de cáncer de ovario en torno a los 60. O sea, que estas mujeres muy probablemente podríamos recomendarles una cirugía en la perimenopausia y yo sí que la recomendaría. Yo sigo teniéndole mucho respeto a todo lo que no sabemos que explica el componente familiar de cáncer de ovario y yo sí que la recomendaría con el apoyo de tratamiento hormonal autolimitado, pero sí que yo personalmente sí. No me baso en ningún estudio, aunque hay un estudio muy antiguo del Memorial, ¿te acuerdas? Que en pacientes que no tenían, en pacientes con historia Historia familiar. familiar de cáncer de mama y ovario, tenían más sin mutación en BRCA, tenían más cáncer de ovario, pero claro, ese estudio ya es muy antiguo, no estaba estudiado con paneles, o sea que tampoco podemos aplicarlo a nuestros días. Seguro que ahora lo analizamos y tendría muchos sesgos, ¿no? Pero Exacto. sí que es verdad que yo creo que hay algún tema clave que es la falta de alternativa, ¿no? Es decir, yo creo que cuando no conocemos genéticamente lo que pasa, tenemos que escuchar al fenotipo familiar, ¿no? Y si fuese otro tipo de tumor, pues igual nos daría lo mismo, porque si hay un diagnóstico precoz fácil y tal, pero es que estos tumores realmente, si no los diagnosticas a tiempo, pues bueno, cada día se curan más pacientes, pero realmente genera una morbilidad tremenda, ¿no? Quimio sin parar, tratamientos, cirugías importantes. Eso Entonces es. yo también estoy muy por la labor de discutir seriamente el papel de la cirugía profiláctica con la paciente, con la señora en este momento, pues son sanas y normalmente ves una
susceptibilidad muy amplia a la cirugía, ¿no? Porque claro, se encuentran rodeadas de casos y suelen, no es como la mama, que en muchos casos pues, han tenido cáncer de mama y se han curado, sino el cáncer de ovario pues han visto un sufrimiento muchas veces en los familiares, ¿no? Con lo que son quizás más dadas a plantearse la posibilidad de una cirugía, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en que no podemos cerrarnos exclusivamente a los datos genéticos, sino que la familia te está contando cosas, ¿no? Entonces No, tienes que... pero fíjate la historia de PALB2, ¿no? Nos ha costado mucho poder tener ese dato, ¿no? Esa os ratio de riesgo moderado de PALB2 de cáncer de ovario. Teníamos familias que tenían cáncer de ovario, no sabíamos qué hacer, ¿no? Y nos sentíamos hasta mal, ¿no? De recomendar la cirugía ginecológica y bueno, es el curso del tiempo el que parece que ya está, ¿no? El que nos está dando un poco la razón y a día de hoy se contempla, ¿no? Que familias en donde hay un fenotipo tumoral de cáncer de ovario pues sea una alternativa razonable a plantear. O sea que siempre dependiendo de la edad de presentación del ovario, pero ¿qué es eso? Que sí, que para enfermedades tan letales, ¿no? como el cáncer de ovario, pues tenemos que, vaya, creo que estamos obligados a ser más proactivos, ¿no? Que Totalmente lo de que... acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa. Yo, vamos, me ha parecido una sesión excelente y muy útil y muy práctica. Y agradecer a Salva, que ha Sí, animado ahí, ha dinamizado el grupo. Y nada, pues que de nuevo que muchísimas gracias a ti, de muchísimas nada. gracias a la Fundación ECO y al Health Code. Espera, que me parece que hay una última cosa aquí. Que no me quiero. No, nos da las gracias, Salva, que no quería dejar ahí una última cosa. Y nada, pues lo dicho, que muchísimas gracias y seguimos en contacto para los próximos webinars. Pues Buenas claro que tardes a sí. todos. Muchas gracias. Venga, Adiós, hasta buenas luego. tardes. Chao, adiós.